Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias por iniciar este año asistiendo a esta jornada. Eh, el doctor Morales me ha pedido que haga una presentación acerca de una mirada general a la comprensión del dolor, ya que es una de las situaciones patológicas más complejas en medicina de comprender a cabalidad y sobre todo de enfrentar cuando tenemos a un paciente con un dolor agudo o crónico. Mi nombre es Luis Jaime Gutiérrez Larrota, soy médico y cirujano egresado de la Universidad de Antioquia en pregrado y posgrado en anestesiología y reanimación de la Universidad Militar Nueva Granada, con un entrenamiento especial de anestesia regional guiada por ultrasonido y dolor del Centro de Estudios de Ultrasonido Diagnóstico. Muy bien, como siempre vamos a entrar en algunas definiciones que debemos mencionar para poder comprender un poquito el sentido de la charla, y es tocar algunas de las partes que hasta ahora hoy muchos de los médicos no han comprendido acerca del dolor. Inicialmente se comporta como un síntoma en un mecanismo de defensa que lo que permite es detectar y localizar algún proceso que genera alguna injuria en nuestro cuerpo y permitir a su vez pues, el control de la misma y la comprensión de este proceso para poderlo asimilar. Según la IASP, que es la International Association Study Pain, dice que el dolor además es una sensación desagradable y una experiencia emocional. Esta parte emocional es supremamente importante porque está asociada también a un daño que puede ser real, potencial o incluso alguna situación que haya generado un daño que ya esté resuelto, pero que esa sensación y esa emoción pueden continuar. Dentro de datos epidemiológicos para tener en cuenta, es una de las causas más frecuentes de la consulta médica, el motivo más habitual en la solicitud de medicamentos, incluso en las farmacias por fuera de nuestra receta médica. La prevalencia e intensidad es mayor en las mujeres y también aumenta con la edad. El más frecuente de todos es el dolor osteoarticular, principalmente cuando se trata de lumbalgias, y es seguido por cefaleas como causa de consulta en nuestros servicios de urgencias y de consulta externa. Un poquito de historia y mencionemos aquí al doctor Bonica, que es nacido en Sicilia, Italia. Él desarrolla años después, en 1972, en el hospital de Tacoma, la primera clínica de dolor de manejo institucional interdisciplinario que se conoce como primera clínica de manejo complementario de varias especialidades asociadas. Dentro de la historia del manejo del dolor en Colombia tenemos que desde la década de los 60 en el Hospital San Juan de Dios empieza Juan de Dios Trujillo precisamente y el doctor Bustamante, neurocirujano, a empezar a hablar del manejo de dolor. Posteriormente, en la década de los 80 se instaura la clínica de dolor en Bogotá por el doctor Pedro Bejarano, anestesiólogo, y en Medellín en los años 80 también, profe mío afortunadamente en sexto semestre de medicina, el profe Tiberio Álvarez en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl. En la década de los 90 se crea ya el capítulo colombiano para el estudio del dolor, la ACED, con 30 socios fundadores. Por cierto, no he pagado la suscripción de este año, toca pagarla. Pero en fin, ahí estamos en el estudio de dolor. Dentro de la clasificación de las clínicas de dolor, dentro de la clasificación de las clínicas de dolor en Colombia está el manejo de las unidades de dolor, que corresponden básicamente a servicios generales en donde se atienden pacientes de dolor tanto agudo como crónico y no requieren un tipo de médicos especializados ni un servicio interdisciplinario de manejo en estas unidades. Es decir, es más o menos lo que tenemos en algunos hospitales, como el Hospital Federico Lleras, que tiene una unidad de dolor, como algunas de las clínicas aquí en la ciudad, que tienen algunas unidades de dolor, como Clinaltec. Posteriormente vienen los centros multidisciplinarios de manejo. Esos centros multidisciplinarios,
Se encargan básicamente ya de manejar pacientes con dolor agudo y crónico, con intervencionismo y con interdisciplinariedad entre las distintas especialidades. Y por último, la clínica multidisciplinaria de dolor. Sí. La clínica multidisciplinaria de dolor, que básicamente se refiere a lo mismo de lo anterior, pero siempre asociada a la educación en dolor. Por lo tanto, debe estar relacionada con una institución universitaria acreditada y también a la investigación en dolor. De estas tenemos realmente pocas en Colombia. Una de ellas es esta, el Instituto Colombiano de Dolor, que es INCODOL, esa clínica que ven ahí en la parte de arriba, en Medellín, una de las más avanzadas en este momento en el manejo de dolor, dentro de las que pues están funcionando. Y pues aquí tenemos esta pequeñita que es la de nosotros, que es Clinidol, en donde no tenemos todo lo que tienen en Medellín, pero ahí vamos. Ibaguereña. ¿Por qué relacionar el estado anímico y el dolor según la IASP? Básicamente porque varios estudios han mostrado que el dolor puede generar alteraciones en el área comportamental de las personas. También puede generar, favorece las alteraciones del estado anímico y la ansiedad, y por último puede llevar a una depresión, y esa depresión está estrechamente relacionada con el mantenimiento del dolor crónico, y es una de las situaciones que debemos comprender, puesto que involucra algunas situaciones dentro del modelo biopsicosocial que ya vamos a ver más adelante, y que definitivamente pues se concretó en un estudio bastante completo de más de 10.000 pacientes por este autor en el año 2017. ¿Por qué traigo el arte y la vinculo con el dolor? Bueno, Frida Kahlo, como creo que ustedes ya la conocen, la famosa artista mexicana, involucra dentro de algunas de sus pinturas la manifestación del dolor como una expresión del arte, haciendo que de alguna manera sea terapéutica para ella la expresión de su arte en la pintura, y bueno, en ese caso de ella en su época y expresando su situación política, el marxismo le daba a ella la divulgación del marxismo y el apoyo a esta corriente filosófica le daba precisamente ínfulas, aires para sentirse un poco mejor de su patología de base. El pintar también lo hacía y por eso lo plasmaba. Pueden ver ahí el corset que tiene de su accidente. Ella padeció un accidente de muy niña, tuvo una fractura vertebral y eso lo plasmó cuando era niña en el año 26, creo que dice ahí. Y estas pues algunas de los dibujos que ella realizaba cuando se sentía con dolor. Decía, mostraba, plasmaba la desfiguración de la cara en el momento en que tenía su dolor agudizado. Dentro de las áreas que componen la estructura del dolor está el componente sensorial que definitivamente... Perdón. El componente sensorial que definitivamente pues, compromete o está formado por la parte discriminativa perceptiva. Básicamente es pues, la parte anatómica de percepción del dolor y de la discriminación del sitio y de la intensidad. El componente afectivo motivacional que establece pues como la sensación de agrado o desagrado del dolor, y conforme a esta situación se produce un factor modulador que es muy importante en el control de las situaciones de dolor agudo sobre todo, y ya veremos que trataremos de estimularlo para el control del dolor crónico. Y el componente cognitivo evaluativo que pues básicamente tiene que ver con la forma como el paciente afronta su dolor y mediante qué terapias logra mitigarlo. Por lo tanto, tengo que hablar, si vamos a hablar del dolor como una emoción, tengo que hablar del sistema límbico, que es donde analizamos nuestras emociones. Recordemos esta estructura del sistema límbico, que es el hipocampo, y cómo él se comunica como en una curva a la amígdala, que es realmente quien nos da la respuesta de neuromodulación final de ese dolor.
Todas las demás áreas están muy relacionadas con la interpretación del dolor a nivel cortical, dándonos, digámoslo así, la parte cognitiva del mismo. ¿Por qué la parte cognitiva? Veremos entonces que el sistema límbico gestiona situaciones de memoria, y es lo que nosotros referimos como la memoria de dolor. Gestiona respuestas emocionales memorísticas, como por ejemplo el retiro de la mano cuando usted se golpea. Gestiona situaciones, modulaciones de emociones y de la personalidad en la conducta de dolor. Entonces es la persona que pues cambia su estado anímico cuando padece un dolor crónico, y pues está involucrado todas estas áreas que menciono acá: las partes del tálamo, el hipocampo, el cuerpo calloso, el septum y partes del mesencéfalo, que básicamente se vinculan con el sistema límbico de forma directa para hacer transmitir ese dolor hacia la región de la corteza. El hipocampo y el trastorno de la memoria de dolor se refiere básicamente a que el hipocampo se comporta como una especie de conductor de las fibras aferentes de dolor que vienen por la médula espinal. Logran llevarlo como un impulso eléctrico hacia la amígdala, y básicamente relaciona el estímulo de acuerdo a la severidad del mismo. Cuando el estímulo es bastante severo, el hipocampo hace que se anulen muchas de las funciones cognitivas cerebrales, permitiendo que la persona incluso a veces olvide el evento que desencadenó el dolor, y haciendo que memorice la situación o el evento de dolor como tal, el estímulo doloroso sensorial, por encima de memorizar cualquier otra situación que haya vivido. Es decir, bloquea la respuesta cognitiva general solamente por grabar el dolor a nivel del mesencéfalo. Eso hace que quede marcada esa situación de dolor por encima de cualquier otra situación vivencial. Y pues depende del estímulo de ese dolor, logrará estimular la amígdala para que ella en algún momento haga la neuromodulación necesaria. ¿Cómo actúa la amígdala? Básicamente lo que se ha visto en investigaciones en animales es que pues hay unas señales de dolor que en animales muestran posteriormente creación de miedo o de agresión frente al estímulo doloroso. Esto también nos ocurre a nosotros, y en los pacientes vamos a ver esas sensaciones: sensación de miedo a las actividades que el paciente recuerda que le desencadenan dolor, y eso termina generalmente postrándolo. Con mucha frecuencia vemos que los pacientes, por ejemplo, aquí que están los neurocirujanos, y en mi caso personal ocurría, situaciones que me causaban dolor y que le causan dolor a los pacientes en la movilización, por ejemplo en las lumbalgias, y no las repiten y tienden a postrarse en cama precisamente por esta razón. Entonces la respuesta que se genera a nivel de la amígdala es, digámoslo así, como la parte de creación de la emoción y de la respuesta emocional a ese dolor. Ahí es donde se empieza a crear el componente depresivo, y donde se empieza también a crear como el componente de aversión que genera la situación que produce el dolor, es decir, la situación traumática que lo produce. Si caminar le genera el dolor, pues entonces el paciente deja de caminar. Si agacharse genera el dolor, pues deja de agacharse. En fin, este tipo de situaciones son interpretadas y representadas en la amígdala como la respuesta emocional a ella. También intervienen en tratar de hacer una modulación del mismo, y ya lo vamos a ver más adelante mediante qué otras estructuras intervienen. El área ventral tegmental básicamente funciona como un transmisor de los impulsos nerviosos, haciéndose a través de la dopamina, generando, inundando, por así decirlo, de ese neurotransmisor los núcleos del cerebro en la región cortical, como por ejemplo el núcleo accumbens, y generando un estímulo de placer y de inhibición frente a esa respuesta dolorosa. Y es ahí donde empieza a generarse la respuesta de las endorfinas, la noradrenalina y la serotonina, que también está involucrada en el control modulador del dolor. Es por eso que muchas de las sensaciones de placer, inclusive en conductas sexuales aberrantes, puede producir sensación de placidez.
La santa Hildegarda de Bingen es una santa alemana que hizo todas esas cosas que dice ahí, hizo muchas cosas. Sufría de migrañas y las plasma en sus obras, mostrando en este caso, por ejemplo, la cabeza roja de los ángeles, o en otros casos, como un pulpo le succionaba la cabeza. Es una manera de expresar su dolor. ¿Cómo entender el paciente con dolor cuando nos consulta? Entonces venimos a lo que habíamos hablado acerca del modelo biopsicosocial. ¿Qué hay que entender del paciente cuando nos consulta por dolor? Básicamente estos tres factores. El factor psicológico, que interviene básicamente en los rasgos de personalidad, alteraciones de la personalidad, una conducta aprendida frente a la enfermedad. Exacto. Y los factores biológicos, que son pues definitivamente los eventos que pueden estar previos al dolor y fueron desencadenantes del mismo. Y también se vinculan los factores sociales. Entonces, satisfacción laboral, estrés laboral, percepción de la carga física y la compensación económica, que también influye. Muchos de los pacientes nosotros los estigmatizamos cuando nos consultan por dolor crónico, y muchos tratan de buscar incapacidades, muchos incapacidad definitiva, y uno usualmente los tilda a los pacientes y los señala de personas vagas, de personas que quieren aprovecharse del sistema, una cantidad de cosas, pero no entendemos esta tridimensionalidad en el fenómeno biopsicosocial, y forma parte importante, y lo que hace falta es un manejo integral de otros profesionales que pueden llegar a mediar esta situación, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con terapia ocupacional. Entonces, esa es una parte importante a tener en cuenta en el tratamiento. Esto es más de la parte científica, realmente cómo se produce la percepción pues, a nivel periférico, cómo se transmite como sistema sensorial somático, localización, la comprensión del sistema límbico, la respuesta emocional al mismo, la conducta que se adquiere, y pues la activación reticular que le informa de eso al estímulo doloroso a nivel central. Es un esquema simplemente para mencionar la parte de las vías en donde se da la transferencia de los receptores periféricos a través de las fibras que usualmente pues, están asociadas a él, las fibras de tipo C, las fibras de tipo alfa, A beta y A delta, los ganglios receptores, las vías ascendentes y las vías descendentes, que ya las vamos a especificar enseguida. Esto pues a grandes rasgos es un resumen de eso, cómo el dolor pasa a través de la transmisión, asciende hacia el tálamo, hay percepción, hay memoria de dolor en la corteza, y posteriormente una modulación que va por la vía de descenso para tratar de controlar. Esta modulación está generalmente guiada por la médula espinal. La intensidad, la duración y las repeticiones de los mensajes se manejan a nivel del mesencéfalo, y a partir de ahí, de acuerdo al aumento del volumen del mensaje doloroso, el mesencéfalo genera a través de la amígdala una respuesta de control que disminuye ese volumen de ese mensaje a través de la serotonina, la noradrenalina y las endorfinas. El dolor como una respuesta al estrés activa también las glándulas suprarrenales, aumentando la producción de noradrenalina para tratar de compensarlo, y pues de paso por el ciclo del ácido de la tiroxina, eso terminará generando adrenalina y produciendo aumento de la presión arterial, aumento del flujo sanguíneo cerebral. Todo esto pues en base, o mejor con la idea de preparar al cuerpo para esa situación. Y es por eso que muchos de los pacientes debutan con hipertensión asociados al dolor. Esto es algo de la anatomía del nociceptor. Tener en cuenta que el nociceptor está vinculado básicamente con este tipo de fibras, las de tipo A, que son fibras casi siempre mielínicas, la A delta, la A beta, intervienen en el dolor agudo y en la discriminación del mismo, calor, la parte química, la capsaicina y las sustancias proinflamatorias asociadas al mismo. Estos
actúan aquí en el nociceptor y es transmitido a través eléctricamente, genera un estímulo eléctrico a través de la apertura de canales de sodio. Aquí la apertura de los canales de sodio mediada por todos estos factores, la histamina, las bradykininas, los interleuquinas, en fin, pues esta es una parte de la celularidad del asunto. La transmisión nociceptiva, pues a través de las fibras que ya habíamos mencionado, la integración espinal a través de los fascículos ascendentes y la respuesta a través de los descendentes desde el hipotálamo a través de estas sustancias endorfinas, incluso un control a partir del GABA. Estos, pues, algunos de los núcleos talámicos de procesamiento del dolor, dentro de los cuales pues, se encuentra el núcleo ventral posterolateral, en la activación espontánea del mismo, el núcleo ventral medial, el núcleo central lateral y el núcleo dorsal medial, que están involucrados en la comunicación hacia la corteza cerebral para establecer la situación del estímulo, la diferenciación del sitio en donde se produce y la respuesta de control del mismo. Esto es para explicar un poquitico cómo se crea la neuromodulación a partir de la sinapsis de las neuronas nociceptoras, cómo a través de la adrenalina y la serotonina se da la respuesta de control por una vía de escape, y cómo pues, el núcleo magno del RAFE sobre todo inhibe esas neuronas nociceptoras del asta posterior medular usando el GABA, la sustancia P y las encefalinas, algunas de esas endorfinas. Aquí simplemente las vías ascendentes y descendentes que ya todos conocen de la anatomía que hemos estudiado. Recuerden que hay dos fascículos grandes. Perdón, disculpe que lo interrumpa, pero es que sucedió un problema y me lo están diciendo allá los muchachos. Se cayó la transmisión. Qué pena con ustedes la interrupción. De las vías ascendentes que conocemos están los fascículos neoespinotalámicos y los paleoespinotalámicos. Básicamente los neoespinotalámicos a través del asta dorsal, el núcleo posterior talámico, y los paleoespinotalámicos, el asta dorsal, la formación reticular, el puente del tallo y los núcleos mediales que habíamos mencionado en el tálamo en la diapositiva anterior. Y pues las vías bidireccionales de control, inhibición y facilitación, desde la corteza hacia el hipotálamo, el mesencéfalo, la formación reticular, y de ahí por los cordones inferiores a través del ganglio de la raíz dorsal. Muy bien. ¿Cómo clasificamos, después de toda esta situación anatómica, cómo clasificamos el dolor? Lo clasificamos en dos tipos según el tiempo, y es el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo generalmente transcurre con menos de 3 meses de evolución, y el crónico cuando se convierte a más de 3 meses de evolución. Básicamente el dolor agudo está relacionado con un estímulo casi siempre palpable, un estímulo que conocemos que está, una nopsa que aún permanece, y el dolor crónico en muchas ocasiones ya no hay nopsa y simplemente queda la parte sensorial, no produce cambios vegetativos y definitivamente pues, está asociado en muchas situaciones a signos de depresión. Es de difícil manejo, mientras que el agudo es un poco más sensible, y esta es la manera de estandarizarlo a nivel mundial, y es la escala que nosotros conocemos como la escala EVA. Con base en ella definimos la intensidad y con base en ella también definimos la terapéutica. Siempre que estamos controlando a un paciente con dolor, siempre le preguntamos en el EVA inicial y posteriormente de nuestra intervención el EVA final para poder definir en qué grado de porcentaje hemos logrado el control del dolor. ¿Sí entienden qué es EVA? La escala visual análoga. Que se clasifica de 0 a 10. 0 básicamente es no sentir nada de dolor y 10 es el peor dolor que has sentido en la vida. Sí. Muy bien. El dolor agudo se caracteriza casi siempre por ser nociceptivo, de localización somática, de un curso continuo, irruptivo y de intensidad leve a moderada, con un tratamiento que tiene buena respuesta en el manejo inicial o una respuesta parcial. A nivel del dolor crónico, pues definitivamente es más neuropático y psicógeno,
compromete más la parte visceral, algunas estructuras osteomusculares, generalmente es disruptivo, incidental, es intenso y la respuesta es escasa y es de difícil manejo. ¿Qué es la multidisciplinariedad en dolor? Y eso es a lo que tratamos de apuntarle en las nuevas clínicas de dolor que estamos forjando. Se trata básicamente de aprovechar, por así decirlo, el conocimiento de varias disciplinas sin necesariamente luchar o interrumpir o contrariar a nuestro colega, pero sí aprovechar sus conocimientos en cosas en las que nosotros no somos tan expertos. Básicamente, eso nos lleva a esta situación, que es la multidisciplinariedad con base en el paciente y en la familia. El equipo debe ser idealmente liderado por el algólogo, paliativista o anestesiólogo. Debe estar acompañado por un médico general y un enfermero profesional con entrenamiento en dolor. Deben formar parte de él todas las siguientes subespecialidades o especialidades médicas que intervienen. Dentro de esas la medicina alternativa, la ortopedia, la neurocirugía, la neurología, la psiquiatría como las principales, y apoyados por estos profesionales de la salud como los psicólogos, fisioterapeutas, trabajo social y la auxiliar de enfermería que nos colabora sobre todo en la parte de intervencionismo. Estas algunas de las tendencias que hay desde el año 2008 más o menos vienen ya haciéndose cosas muy definidas en cuanto a la parte psicológica del manejo del dolor. La que más conocemos, la activación conductual, descrita en el 2010 por un estudio bastante extenso acerca de esto. También están la revaloración cognitiva, la regulación emocional, el mindfulness que también está en este momento en moda, por así decirlo, y esta parte que no ha tenido tanta evidencia, pero pues la quise incluir, que es el entrenamiento en respiración profunda y relajación progresiva. Esto pues un artículo que menciona todas estas situaciones y que muestra que hay cambios en la personalidad y rasgos de personalidad que intervienen en la cronificación del dolor. Tenemos pacientes, y es importante identificarlos, que tienen rasgos de personalidad, sobre todo con tendencia obsesiva, con tendencia con los pensamientos de poca variabilidad en cuanto al punto objetivo de sus pensamientos, que hacen que los dolores se cronifiquen aún mucho más y generen muchos más estados de estrés. Algunos de los medicamentos que utilizamos generalmente, perdón, me salí. Algunos de los medicamentos que utilizamos generalmente, y estos son algunos de los sitios donde actúan. Entonces, pues empezamos con las primeras líneas, que son los anestésicos locales, los AINES, que actúan pues a nivel del sitio del trauma, anestésicos locales en las vías de conducción hacia el asta, el ganglio de la raíz dorsal, que ha tomado relevancia últimamente en las maniobras de ablación ganglionar, los anestésicos locales también a nivel de la médula o pues a nivel perimedular, los AINES que también pueden influir ahí en algunos sitios, los agonistas alfa-2 y obviamente de aquí para arriba los receptores de opioides y los agonistas alfa-2 a nivel cerebral también forman parte de ello. Esto más o menos lo mismo, interviniendo pues un poco más específico en la parte cerebral, donde actúan usualmente pues los opiáceos como una de las líneas más altas para manejo y control del mismo, los opioides en todos los trayectos de la médula espinal, tanto hacia arriba como hacia abajo. En este momento pues los opioides de acción dual, que no solamente controlan las vías ascendentes sino también las descendentes a través de la noradrenalina. Uno de ellos pues el tan nombrado ahora tapentadol, que es una de las muy buenas opciones de manejo de dolor neuropático. Y estos medicamentos coadyuvantes que involucramos como definitivamente antidepresivos, neurolépticos y anticonvulsivantes, que están asociados
al control de dolor y que tenemos que tener en cuenta dentro de tratamiento farmacéutico que nosotros hacemos. No solamente es el AINE, no solamente es la combinación que nos están sacando los laboratorios de AINE y opioides de baja potencia, sino que también hay que coadyuvar el dolor por todos los sitios en donde actúa y por todas las vías en donde vimos que actúa, y hay que asociarnos a estos medicamentos para podernos ayudar. Estas son algunas de las cosas de intervencionismo que hacemos. Entonces tenemos ablación por radiofrecuencia, tenemos intervencionismo directamente a nivel de columna, por fluoroscopia, por guía ecográfica, algunos procedimientos por guía ecográfica guiados en algunos puntos específicos que son neurálgicos precisamente para el control de dolor, los bloqueos centrales y periféricos, los catéteres que instalamos a nivel de plexo, los catéteres de nervio periférico, los intervencionismos para ablación foraminal, facetaria, guiados por fluoroscopia, los neuromoduladores que han tenido en este momento ya un descenso en el pico de manejo de la neuromodulación, teniendo en cuenta que los neuromoduladores son básicamente electrodos instalados justamente en la salida de los ganglios dorsales, que por una estimulación de corriente continua a baja intensidad genera una especie de adormecimiento de esos nervios demasiado costosos, no funcionan bien en todo el mundo, hay que escoger muy bien al paciente y han venido un poco en desuso en la actualidad. Sí. Esto es lo que en este momento pues se está hablando mucho en el mundo de dolor, y es la utilización de células madre, sobre todo en enfermedades neuropáticas con pérdida de nervio. Parece que tiene una muy buena evidencia y se está haciendo en este momento con grandes resultados. Recuerde, es más importante conocer qué tipo de paciente tiene la enfermedad que lo contrario, qué tipo de enfermedad tiene el paciente. Estos son algunos de mis profes de regional y de bloqueos. Muchísimas gracias por la atención. Preguntas, Doctor, he visto en algunas técnicas orientales que hay personas que a través de la hipnosis son capaces de inhibir la condición de dolor de un paciente, incluso hacer cirugías sin anestesia. ¿Sí? O sea, ¿cómo se puede interpretar eso? Justamente, al entender el dolor como emoción, podemos manipular ciertas áreas cerebrales, sobre todo a nivel de la producción de endorfinas, en la respuesta neuroefectora a través de la hipnosis, y se logra. Obviamente pues hay que tener unas técnicas muy bien desarrolladas, los orientales tienen algunas de ellas, muchos ayudados también con acupuntura. Nosotros en Clínica de Dolor nos ayudamos mucho de acupuntura en patologías crónicas como la fibromialgia, es excelente, les va muy bien. Terapias neurales también, ozono en los discos tiene alguna evidencia que ha mostrado pues, beneficio en las discopatías severas, pero básicamente la hipnosis es una buena cosa, porque recuerde, el dolor es una emoción, Sí. y la neuromodulación la podemos hacer asociada a la emoción desde la producción del GABA. Si incrementamos la producción de GABA, logramos controlar mucho la respuesta efectora inhibitoria del cloro sobre los nervios que están en ese momento disparando aceleradamente. Entonces, definitivamente ¿Y bajo qué criterios hicieron la relación de dolor agudo menor de 3 meses y dolor crónico mayor de 3 meses? los cambios asociados a el estado anímico de los pacientes. Las depresiones empezaron a presentarse después de 3 meses y la evidencia de respuesta al tratamiento disminuyó después de los 3 meses. Es decir, pasaban 3 meses y la respuesta que venía más o menos controlándolo se perdió por completo. Entonces ahí establecieron esa diferencia. Productores, en el chat hay 8 personas, estaban viendo online la conferencia, había uno que estaba escribiendo, hizo aquí una pregunta, pero ya no. Yo quería complementar la pregunta que hizo el doctor Cuartas respecto a la hipnosis.
en esa parte pudiéramos también encasillar lo de la terapia de esta neurolingüística, que pues aquí en Ibagué hubo un colega especialista que la hacía, pero teníamos la percepción de que eso era como dosis dependiente. O sea, mientras estuviera en consultas con el doctor le funcionaba, después no. Eso pudiera ser como una forma de hipnosis. Sí, claro. Recuerda que el cerebro está aprendiendo todas las noches. Los trastornos de sueño involucran mucho a eso. El aprendizaje se deteriora en una alteración del patrón de sueño. Cuando se optimiza la programación neurolingüística en el sueño, mejora muchísimo la respuesta de control nociceptivo. Eso tiene evidencia. Lo que pasa es que mientras usted reaprende noche a noche y ya no tiene el estímulo de concentración en lo que le piden que se concentre neurolingüísticamente, se olvida. Y entonces se pierde el control. Toca seguirle pagando al doctor. De todas maneras, uno con el tiempo, a medida que va envejeciendo, la percepción del dolor va siendo menor. O sea, porque las terminales nerviosas libres de dolor van disminuyendo y la transmisión se hace mucho más lenta. Una parte. Y también depende de la condición del aprendizaje, porque el dolor es un aprendizaje. Sí. O sea, uno aprende a controlar el dolor, y anteriormente le decían a uno, es que usted es varón, usted tiene que ser fuerte, usted no tiene que aguantar, que la niña no aguanta. Entonces, eso es una condición también de aprendizaje. Sí, sin embargo, hay algo interesante en esto, y es que uno ve en los pacientes de mayor edad que se quejan de dolor en todas partes. No sé si les ha pasado. Pero cuando ya son dolores demasiado crónicos, que ya tienen... Exacto. Entonces, fíjense que están... Pero pacientes con una fractura de trémino, un dedito, y hay un muchacho que acaba de recibir un accidente de tránsito, una fractura, y se está quedando más el joven que el dedito. Porque el dolor es más agudo en el joven. Sin embargo, la tendencia a cronificarse es mayor en el anciano que en el joven. Entonces, me pregunta el doctor Cristian Meneses desde Espinal, en el manejo no intervencionista del dolor osteomuscular, ¿qué opinión le merece a usted el uso de los relajantes musculares? Funcionan en algunos casos, sobre todo en casos en los que, por ejemplo, en lumbalgias es frecuente que la misma compresión muscular de los músculos dorsales paravertebrales genera una estrangulación, por así decirlo, del disco, comprime un poco más y al salirse el disco toca las raíces a nivel de los forámenes, disminuye el tamaño de los forámenes, y esto puede colaborar o contribuir a que el dolor se cronifique aún más mientras la lesión permanezca. Entonces, la utilización de relajantes musculares en estos casos específicamente funciona muy bien, pues es un coadyuvante más en el manejo del dolor, y es indispensable tenerlo en cuenta para darlo en la noche, porque contribuye a la relajación muscular del sueño REM, haciendo que la persona logre tener un mejor plano de sueño. Esto es importantísimo en dolor, mantener los planos de sueño del paciente. Incluso alguna vez tuve una discusión con un auditor cuando solicité una polisomnografía en un paciente que tenía evidente y claramente un SAOS y tenía un dolor crónico de cervicalgia. Y esa cervicalgia estaba muy asociada al componente muscular contractural que generalmente uno encuentra en los pacientes con estrés diario, pues el estrés del diario vivir. Entonces, en ese paciente, por ejemplo, pedí una polisomnografía porque el paciente no dormía y se quedaba dormido durante el día en el trabajo, en el semáforo, en todas partes, y esto contribuía mucho a que se volviera un círculo vicioso en donde aumentaba el estrés, aumentaba la contractura muscular y aumentaba el dolor cervical, con una rectificación de la lordosis cervical bastante marcada. Incluso en algún punto tuvimos que ponerle terapia con Botox para poderlo relajar un poco. El paciente mejoró en la medida en que logramos identificar su trastorno de sueño, y en este momento ya está fuera de clínica de dolor, manejado precisamente con su CPAP. Entonces, es muy importante inducir un sueño adecuado para que el paciente logre hacer relajación muscular durante el sueño, y esto disminuye la posibilidad de dolor, sobre todo a nivel de la columna vertebral. Doctor Gutiérrez, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.